Ahora sí, ¿se ve, no? Cargando. Ok. Bien, amigos queridos, como siempre es un privilegio, un honor el compartir la palabra del Señor y definitivamente el tema que Dios ha traído hoy es un tema muy especial porque Dios nos está hablando al respecto muchísimo, ¿no? Y titula La última palabra y además este tema va a ser especial porque también en una parte voy a pedir a Mirquito que nos ayude para contar algunas cosas que han sido desde su punto de vista importantes. Bien, comencemos entonces. A ver, ahora sí. Voy a empezar leyendo este versículo, que es uno de los versículos más alentadores, más hermosos que yo veo en la Biblia también. Y está en Lamentaciones, el 3 del 22 al 23, ¿no? Y dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. En otras versiones dice, sus misericordias son nuevas cada día. Cada día Dios extiende su favor hacia nosotros. Cada día Él abre sus brazos para protegernos, para cuidarnos, para guiarnos, aún en medio de la prueba, aún en medio de la tormenta, ahí está, porque su amor dice que nunca se acaba. Y esto me gustaría que lo tengamos presente durante todo el mensaje, porque es algo que estoy segura que el Señor nos va a hablar al respecto. Y les cuento un poquito cómo es que Dios empezó a hablarme respecto al tema. El otro día hablaba con una amiga y me contaba un testimonio súper pequeñito que hasta, bueno, ella lo contaba de una forma muy jocosa, así como un chiste y demás, pero a mí me habló, me tocó mucho lo que me contó. Y es así. Me dice ella, bueno, ella estaba yendo a su trabajo temprano por salir de su casa y me dice, yo sentí que alguien así como que cuando estás corriendo, cuando estás apurada y alguien te hace un alto, un no te acerques, un estoy, no sé, una advertencia y me dice, alguien me detuvo, no sé quién, me dice, estaba por abrir la puerta de mi casa y me detuvo y yo sentí que tenía que orar, que tenía que entregar mi día al Señor. Y ahí en la puerta de mi casa, solita, me dice, me puse a orar, le dije, Señor, acompáñame hoy, todo lo que vaya a hacer, cuídame, ayúdame, dame sabiduría en mi trabajo, eh, cuídame de cualquier contagio, ella trabaja en el área de salud también, entonces encomendó todo su día y bueno, salió. Y me dice, yo estaba en la movilidad subiendo a centro, a su trabajo, cuando de pronto me dice, veo y no tenía billetera en la cartera ni en el bolsillo y no tenía un centavo para pagarle al conductor, ¿no? Me dice, entonces lo primero que atiné es, bueno, he caminado hasta la movilidad y ahí se me ha debido caer, o sea, y además de de no tener dinero, tenía sus documentos, tenía parte de su salario que le habían dado, o sea, tenía varias cosas ahí, ¿no? Entonces me dice, lo que atiné fue bajarme donde estaba y ir a pie hacia el lugar donde, según yo, se había caído mi billetera, ¿no? Y me decía, yo oraba y le decía, Dios, por favor, que esté ahí. O sea, y era muy improbable que esto suceda debido a que hay mucha gente circulando ahí, ¿no? Y era una hora temprana en la mañana, entonces hay muchas personas que salen a su trabajo y demás, y ni siquiera estaba segura en qué lugar había pasado, entonces, bueno, me dice, la cosa es que yo solamente pedía encontrar eh, la billetera al Señor y seguía caminando y caminando, ¿no? Y llegué al lugar y fue simplemente Dios, me decía ella, hasta como les digo, así un poco riéndose, ahí en medio de la avenida vio su billetera botada. Fue, la recogió, estaba intacta y bueno, su día continuó, ¿no? Pero ¿por qué les cuento esta anécdota o este testimonio que ella me decía? Porque en esos detallitos que a veces el Señor nos habla, el Espíritu Santo está ahí como eh, un ratito, necesitas entregar tu día a Dios o no vayas por aquí o toma esta decisión o mejor si no, no sé, no haces algo, si lo haces.
es que nos está guiando y son los pequeños, grandes detalles que justamente marcan las diferencias, ¿no? Aprovecho ahí de contarles un testimonio más que pasó en mi familia al respecto, así cosas que no nos explicamos. Cuando mi abuelita vivía en Oruro, y bueno, estaba caminando con mi tía a pagar la luz, creo, el agua, y como ella era viejita y solamente llevaba su monedero en la mano, vino un joven y se lo quitó, ¿no? Y claro, mi abuelita se desmoronó porque tenía además de su dinero, sus documentos, su carnet y de sus pensiones y no sé qué otras cosas. Y llegó a su casa, la llamó a mi mamá acá y le dijo, Roxana, me han robado. Y estaba totalmente apenada, ¿no? Y mi mamá en ese momento se puso a orar con ella y le dijo, mami, te van a devolver tu billetera. Y mi abuelita me acuerdo que se mató de risa entre que reía y se enojaba y le dijo, o sea, hija, ¿cómo me van a devolver mi billetera? Es imposible. Mami, ten fe, te van a devolver tu billetera. Y en eso, bueno, no sé al final cómo terminó la conversación. Y incluso yo me acuerdo que cuestioné, le digo, mami, pero ¿y cómo le van a devolver? Dios va a hacer que le devuelvan su billetera, ten fe. Pasaron 2 días, queridos amigos, y esto es verídico. Tocaron el timbre de su casa. Mi tía salió a abrir la puerta y encontró ahí su billetera en el piso. No estaba el dinero, pero estaba todos los demás documentos y papeles que ella tenía. Y fue la fe que activó un milagro del Señor. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar hoy. A ver, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Sí, se ve. Ahí está. ¿Qué es entonces un milagro, no? Es un suceso extraordinario y maravilloso que no se explica, así como les contaba un poco las dos historias, los dos testimonios cortitos que yo he podido evidenciar o que me han contado, que se atribuye netamente a la intervención de Dios. O sea, no hay otra explicación. Ahora bien, de los milagros que conocemos tenemos un montón de ejemplos en la Biblia, muchísimos. Y los más grandes, creo yo, ¿no? Uno de los más importantes ha sido el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un milagro impresionante que solamente se lo puede atribuir a Dios. Tenemos la multiplicación de los panes y los peces. Pedro caminó sobre las aguas. Jesús sanó a las personas, devolvió la vista a los ciegos. Moisés abrió el mar en dos de lado a lado y hubo un camino para que pueda cruzar el pueblo escogido por Dios. Durante su caminata en el desierto descendía, dice que caía maná del cielo, es decir, imagínense, caen pipocas de las nubes, así comidita para todos. Dice incluso que en estos 40 años que estuvieron en el desierto, había una columna de fuego en la noche para que no les hiciera frío y había una nube de día que los protegía para que no se quemaran. Y son esas cosas que muchas veces la Biblia nos narra, esos eventos tan sobrenaturales y tan hermosos que decimos, wow, o sea, realmente, ¿cómo habrá sido estar ahí? ¿Qué habrán visto las personas? ¿Qué habrán sentido las personas? Que definitivamente ahí no nos cabe la menor duda que son milagros. Pero también hay algunos milagros cotidianos que todos los vivimos día a día y gracias a Dios. El simple hecho, amigos queridos, de despertar, el simple hecho de abrir los ojos en la mañana ya es un milagro. El simple hecho de tener un desayuno, de tener fruta, verdura para cocinar, el tener una familia, el tener amigos, el tener dinerito para poder comprar, no sé, nos hemos antojado algo, necesitamos algo, hay que pagar cuentas y tenemos ahí unos pesitos para poder pagarlo, ¿no? Para mí, particularmente, uno de los milagros más hermosos, y creo que aquí muchos somos papás, si no es todos, es el hecho de ser mamás, las chicas de los papás, ser papitos también. Cómo Dios forma dentro de la mujer a un ser precioso, con tantas características,
de 2 células, es realmente uno de los milagros más hermosos que podemos evidenciarlo. El hecho de tener un trabajo, el hecho de tener ropita para ponernos, de tener una casa donde poder cobijarnos del frío, de la lluvia, el hecho de poder disfrutar simplemente de la vida, el hecho de poder reír, de poder estar sanos y si tal vez tenemos alguna condición en enfermedad y demás, aún ahí Dios nos da fuerzas para seguir. Y todos estos pequeños milagros cotidianos, queridos amigos, a veces los dejamos de lado, no los tomamos en serio, porque es como algo cotidiano, algo que siempre pasa, ¿no? O sea, siempre despierto, siempre desayuno, pero son estos pequeños milagros que Dios nos quiere hablar esta noche. Pero ¿cuál es uno de los secretos que necesitamos justamente para activar estos milagros en nuestra vida? Es el tema de la fe. Y aquí dice en Mateo 17:20, un versículo bastante hermoso, que habla justamente de la fe. Dice, por la poca fe que tienen, le respondió. Y vamos un poquito al contexto de qué está hablando Jesús, ¿no? Y sus discípulos estaban con él, pero no pudieron ayudar a una persona que necesitaba liberación. Y ahí los discípulos le cuestionan, ¿y por qué nosotros no podemos hacer lo que tú haces? ¿Por qué no nos obedecen a nosotros o nosotros no logramos nada, ningún cambio? Y ahí Jesús les dice, por la poca fe que tienen. Pero lo que sigue es lo más hermoso. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, le dirían a una montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Y tal vez hemos escuchado este versículo varias veces. Ya incluso lo conocemos, ¿no? Hablamos sobre que sí, la fe mueve montañas, hay que tener mucha fe, etcétera. Pero realmente el aplicarla y sobre todo en momentos cruciales de nuestra vida, creo que es el reto más importante, ¿no? El hecho de creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que algo va a suceder, que ese pequeño o gran milagro que estamos esperando, que Dios ha prometido, se va a cumplir. Ese es el reto que puede mover una montaña. Me gustaría que ahora, por un momento, eh, traigas a tu mente tal vez algunos pequeños milagros que tú has podido vivir o que has escuchado o que hace mucho tiempo pasó y recién lo estás identificando como un milagro en tu vida. De pronto, en una situación peligrosa, que estabas con un riesgo, yo recuerdo ahora, había una hermana en la iglesia que se llamaba Marina, que era totalmente entregada al Señor. Y ellos estaban viajando con su hijo y con su nieto de Oruro a La Paz. Y hubo un desperfecto en el vehículo y el auto dio creo que 3 vuelcos. Y ella nos contaba después del accidente que si bien su hijo estaba un poco golpeado, su nieto, bueno, se había entrado abajo del asiento, si no estoy mal, ella no tenía un rasguño y decía, solo Dios nos protegió, porque fácilmente podían haber salido disparados, el auto estaba hecho trizas y los que los auxiliaron no se explicaban cómo es que ellos no tenían absolutamente nada. Un par de moretones, algunos rasguños y ya. Y ahí fue solo Dios quien la protegió. Tal vez te ha pasado algo similar. Tal vez alguna situación donde no tenías recursos y solo Dios proveyó. No había de dónde sacar. Tal vez una situación difícil que has pasado o que estás pasando y solo Dios te está sacando de esto. O tal vez ese trabajo, esa situación, esa persona que tú anhelabas y Dios te la puso ahí o te puso en ese lugar con un propósito, pero solo fue Dios. Yo recuerdo cuando Mirquito trabajaba, bueno, antes de trabajar en Visión Mundial, trabajaba en otros lugares y me decía, ojalá yo trabajara en Visión Mundial, ojalá yo estaría en esta empresa. Y orábamos mucho al respecto porque era su anhelo, ¿no? Y las cosas se dieron de una forma tan hermosa que yo sé que Dios lo puso en ese lugar para trabajar en el momento exacto. Y solo fue Dios porque fue casi que sobrenatural cómo se fueron dando todas las cosas.
O de pronto fue Dios quien cumplió ese anhelo en tu corazón. Yo recuerdo ahora una amiga, no sé si está conectada en realidad, ustedes la conocen, pero ella no podía tener bebés porque tenía muchos miomas en su estómago, en su útero, ¿no? Y los médicos definitivamente descartaron cualquier posibilidad. Es más, la opción era poder sacarle la matriz, ¿no? Pero Dios concedió el anhelo de su corazón y estaba embarazada. Nadie, ningún médico le achuntaba al diagnóstico porque le decían, ¿sabe qué, señora? De su útero, del lugar donde tiene que acomodarse el bebé, está tan lleno de miomas y quistes. Bueno, no estoy muy segura de los términos exactos, pero el único lugar donde un bebé podría acomodarse es donde está su bebé. El único lugar donde podría crecer sin tener ningún problema es ese. Y fue un milagro de Dios. Y que tal vez llegó Dios en algún momento a tu vida justo a tiempo, ¿no? Justo cuando estabas en una situación difícil, justo cuando estabas en una situación de depresión, ¿por qué no? De conflictos, de temores. Y Dios estaba ahí y llegó justo a tiempo, que si no era Dios, las cosas hubieran salido de control. Y fue Dios que nunca te abandonó aún en los peores momentos. Espero que Dios y el Espíritu Santo haya traído a tu mente todos esos momentos para que con eso podamos seguir con el mensaje de hoy. Quiero contarles un poquito la historia que seguramente muchos la conocen de Abraham e Isaac. Y vamos a leer solamente este pasaje para entender un poco qué es lo que Dios nos quiere decir. Y le voy a pedir, a ver, a Chio, ¿nos puedes ayudar leyendo, por favor, esta diapositiva? Génesis 22. Después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham. Y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único. Ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá. Adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Genial, muchas gracias. Bien, de pronto ya conocemos un poco el contexto, ¿no? Sarai, que era la esposa de Abraham, era estéril, no podía tener hijos. Y ya era de avanzada edad y naturalmente, así físicamente, ya no tenía la capacidad de tener hijos. Pero un día Dios le dice que va a tener un hijo y no solamente un hijo, sino que va a ser un padre de multitudes. Y Abraham cree en esto. Y Sarai se convierte, Dios le cambia el nombre por Sara y tiene un hijo que se llama Isaac. O sea, se imaginan lo preciado que era este niño, lo valioso que era este niño para ellos. Era la promesa de Dios cumplida. Era el regalo que ellos habían anhelado por mucho tiempo y que Dios había concedido el anhelo de su corazón. Y un día, así de pronto, Dios le dice, bueno, Abraham, es hora de que me entregues a tu hijo. A ver, queridos amigos, yo cuando leí este pasaje me ponía a pensar, ¿qué haría si Dios me diría esto? Somos aquí, creo, todos papás. Realmente tendríamos esa fe para decir, yo confío en ti, Señor, aunque no entiendo ni le encuentro pies ni cabeza a lo que me estás pidiendo. Vean lo que dice el texto. Ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente. ¿Se imaginan, queridos amigos? Yo ni solo de pensarlo se me estremece el alma. Pero, ¿qué hizo Abraham? A la mañana siguiente se levantó temprano y empezó a obedecer a Dios.
Seguramente le costó un montón, seguramente no durmió toda la noche. Confirmó que sea la voz de Dios efectivamente la que le estaba hablando y no una voz extraña que le estaba pidiendo semejante cosa. Y no solo eso, sino que además en el corazón de Abraham estaba el adorar a Dios. ¿Cuántas veces en situaciones así terribles nos hemos puesto a adorar a Dios? Es fácil tal vez adorar a Dios cuando estamos con todo está bien, todo está marchando, todos sanitos, pero cuando estamos en un hueco donde no encontramos sentido a nada, buscamos realmente adorar a Dios, buscamos realmente entregarle a Él todo y sin cuestionar obedecer. Qué difícil. Vamos a seguir. ¿Qué más nos dice el texto bíblico? El versículo número 6, por favor, esta diapositiva. A ver si nos ayuda Rolex, por favor. ¿No? O de pronto, Fabi, ¿nos ayudas tú? ¿Puedes? Puedes estar haciendo dormir a las pequeñitas. Yo lo voy a leer. Dice, Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego, en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo. Y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham, papá. Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. E inmediatamente sacó un cuchillo para matarlo. Definitivamente, a veces yo me imagino esta situación y la Biblia lo relata así, tal cual, tan frío, tan directo, que me espanta. ¿Se imaginan la situación? El pequeñito cuestionando, papá, y el corderito, ¿no? Dios proveerá. Qué fe de este personaje, de esta persona, qué corazón. No escatimó ni entregar a su hijo por obedecer a Dios. Qué prueba más dura le puso Dios. Y además apenas llegaron, construyeron el altar e inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Yo me imagino que tal vez él pensó, bueno, mientras más rápido mejor. Sé que Dios tiene un plan y sé que en algún momento lo voy a entender. Nosotros muchas veces, amigos, cuestionamos tantas cosas. Pero a mí me asombra la simpleza con la que él obedece a Dios, a una cosa de su propio hijo. Y vamos a ver en la última parte de este pasaje, qué es lo que dice. Génesis 22 dice, pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo. Yo me imagino que con un grito le dijo, Abraham, Abraham, antes de que ponga el cuchillo sobre su hijo, ¿no? Y Abraham le responde, sí, aquí estoy. No me imagino que de esa situación ni responder, yo tal vez no quisiera porque estás en un momento tan difícil como personas, como papás, como seres humanos. Yo no llego a entender y tengo muchas preguntas para Abraham cuando llegue, si Dios lo permite, a la presencia y que me cuente cómo ha sido, qué ha sentido y qué ha vivido. Y luego el ángel le dijo, detente, no le hagas nada daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios y no le negaste a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró, lo ofreció como un sacrificio a cambio de su hijo.
Abraham llamó a ese sitio el Señor provee. Y todavía hoy se dice en el monte el Señor provee. Desde el cielo, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo, y esto me encanta, la promesa que le da. El Señor ha dicho, prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, a tu único hijo, te daré mi bendición y te multiplicaré mi descendencia. Tendrás tantos descendientes como estrellas en el cielo y arena a las orillas del mar. Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. Y también prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia, gracias a que tú me obedeciste. Siempre cuando pasa un milagro así grande o pequeño en nuestras vidas o en la historia de la Biblia, Dios nos pide hacer nuestra parte. Pasamos la prueba y Dios nos da su recompensa. Aquí le pidió confiar, creer y obedecer a Abraham. Durísima la prueba, pero sí él tenía que hacer su parte. Y ahí se produce el gran milagro, que le dicen, detente, no hagas nada. Dios provee justamente el cordero que Abraham había dicho. Y Dios lo bendice y los recontrabendice con todas sus generaciones. Qué hermoso pasaje. Y a veces cuando leemos este pasaje, queridos amigos, wow, ¿no? Lo admiramos, lo entendemos, creemos que ha sido así, pero es muy difícil apropiárnoslo, hacerlo real en nuestras vidas, porque no sé cuántos de aquí me dirían, yo haría lo mismo que Abraham. Tal vez muchos dirían, no creo que Dios me ponga una prueba así, yo no haría lo que Abraham hizo, yo no tengo tanta fe, las cosas ahora son diferentes, no sé. Pero ahí les quiero contar una historia. Y aquí sí le voy a pedir la participación a Mirquito para que él también nos cuente su parte. Porque a nosotros, y esto es algo que les queríamos contar hace mucho tiempo, nos pasó algo similar. Y fue un tiempo muy hermoso, pero muy difícil también. Y les vamos a contar cómo es que desarrolló un poquito con las imágenes ahí de decoración que hemos puesto. Sí, bueno, esta historia, más o menos son hace dos años y medio más o menos, que por trabajo se me presentó la oportunidad de viajar hasta Inglaterra, ¿no? Hasta Oxford. Y en el viaje, obviamente las horas de vuelo y demás, estaban viajando en Avianca y Avianca tiene ¿no? Las películas ahí como menú en cada asiento. Y yo, masoquista, así buscando en el menú, he visto, bueno, primero Coco, ¿no? Por eso está ahí la figura de Coco. ¿Y por qué masoquista? Porque era un viaje de varios días, la distancia, no sé, como que subjetivamente intensifica pues la separación de la familia por un rato. eh, y nada, ¿no? Cada viaje que realizaba siempre era pues así con una despedida súper, Emotivo. súper emotiva con la familia, mis hijitas, con Paulita. Y pues por eso les digo que masoquista, ¿no? Todos creo que han visto Coco, no quiero spoilearle a nadie, pero si no, ni modo, es mi costumbre. Y nada, en el avión vi Coco y me imagino que, mm, que se acuerdan, ¿no? Así de que Coco en un momento de la película canta esa canción, recuérdame, así. No, pues el llanto así ahí en medio del viaje, ¿no? Yo extrañando ya a mi familia y la peli, ¿no? Termina la película y más masoquista todavía me pongo a ver la película La Cabaña, espero que ya la hayan visto.
que les hemos recomendado tantas veces. Es una película espectacular, ¿no? Para mí es una de las favoritas porque te demuestra y te describe de una forma tan increíble el corazón de Dios. Eh, la película, pues nuevamente, ojalá que ya la hayan visto todos, pero con el fin de contar la historia, tiene pues, es un papá que lastimosamente pierde a una hija, ¿no? Y no la pierde por motivos naturales, sino que su hija es raptada y asesinada eh, en un viaje que él ha hecho, un viaje familiar. Y la película trata de cómo Dios trabaja el corazón de este padre para, imagínense eso, perdonar al asesino, eh, y eso lo libera de muchas cosas. Él cae en una depresión terrible y pues lo libera de eso y encuentra un nuevo sentido a la vida y demás, teniendo en cuenta la eternidad, ¿no? Dios muestra también todo el proceso de la cruz, todo lo que viene después. Y por eso es extremadamente buena esa peli, ¿no? O sea, en el contexto, ¿no? Primero Coco y luego la cabaña separándome de mi familia y yo, ese rato yo me pregunté, ¿qué me pasaría? ¿Qué haría yo si me pasa algo así? Así me puse en el lugar del padre, ¿no? De la película. Y no, pues, o sea, si lloré con Coco, o sea, se imaginan cómo lloré con la cabaña. Y encima, después de ponerme en el lugar del padre de la película, siento que sentía la presencia de Dios en ese momento, que me decía, bueno, querido hijo, querido Mirko, el Señor hablándome, diciéndome, es hora de que me entregues a tu familia. Y ese rato ha sido como que, ¿qué? Señor, o sea, no me puedes pedir algo así, ¿no? Y no era una entrégame a tu familia como todas las mañanas al salir a trabajar, yo entrego a mi familia al Señor y demás, ¿no? Sino era una entrégame a tu familia porque van a estar así, o sea, ya no los vas a ver más. Ese era el sentimiento que yo tenía. Yo decía, Señor, ¿cómo me vas a pedir eso? O sea, yo sentía que al volver de este viaje ya no iba a ver a Paulita y a mis hijas. Y fue una lucha. O sea, ahorita lo cuento tan rápido y fácil, incluso haciendo chistes, pero, pero en el momento no saben la batalla que tuve. O sea, yo le cuestioné todo a Dios. O sea, ¿cómo me vas a pedir algo así? Si estoy en un viaje, estoy tan lejos y yo soy su protector. O sea, Señor, por lo menos si me hubieses dicho antes, me hubieses despedido de una forma diferente. No sé, ¿no? Lo que uno se cuestiona o no se cuestiona muy seguido, ¿no? Si este fuese el último día de tu vida, ¿qué harías, no? Si este fuese el último día que compartes con alguna persona, ¿qué harías? Y, así fue una lucha, ¿no? Yo cómo, y me imaginaba cómo al volver ya no iban a estar ellas así, y me imaginaba yo mismo, ¿no? Así, estando solo, ¿qué voy a hacer? Así, eh, todos los sueños que tenemos como familia, todo así, ya no, así, Señor, ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo me vas a pedir eso? Y cada rato sentía más fuerte que el Señor me decía, entrégame a tu familia, entrégame a tu familia. Y yo en la lucha, no, pero ¿cómo? Y cuestionándole a Dios y demás. Hasta que ya no tenía más lágrimas, creo. O sea, y me puse ya a pensar, sí, Señor, si tú me estás pidiendo algo así, o sea, ahora lo digo tal vez muy fácil, pero no saben cuánto me costó pensar esto. Si tú me estás pidiendo algo así, es porque es lo mejor. Yo no sé qué harás, Señor, no sé qué harás,
pero yo sé que esto me va a doler tanto que me estás arrancando una parte, la gran parte de mi vida, y yo, eh, y tú la tienes que llenar. No sé cómo, Señor, y es verdad, o sea, el Señor me decía como que, o sea, ¿quién las va a cuidar mejor, tú o yo? Y yo creía que yo. Esa ha sido la lucha durante las horas de vuelo, así, no, es que yo soy el que las cuida, ¿y cómo me vas a pedir eso? Y al final, ¿quién las va a cuidar mejor, tú o yo? ¿Con quién van a estar mejor? Y fue como que sí, es cierto, tú, Señor, y bueno, te las entrego. Y ese te las entrego, no saben cómo me ha dolido. O sea, me ha dolido decir, Dios, te entrego a mi familia, entiendo que que tú tienes el control más que yo y cuando vuelvan no van a estar, pero esta vida es un pestañazo y voy a verlas en la eternidad, Señor, que esta vida pase rápido para mí, porque lo único que yo quiero es estar con ellas. Así, y entregué la vida de Paulita, de mis hijas, esa noche. Se la entregué al Señor y fue como que apenas las entregué, terminó la lucha y nuevamente me puse a llorar, pero tanto que ya me quedé dormido el resto del viaje y ya desperté cuando estábamos a punto de aterrizar, sumamente agotado, así apenas sentí que estábamos por aterrizar, yo ya estaba listo para bajar. Lo primero que quería era llamar a Paulita, a mis hijas, conectarme al Wi-Fi del aeropuerto y hacer esa llamada. No sé cómo, yo estaba en el medio del avión, pero fui uno de los primeros en salir en medio de toda la gente, me apuré, bajé del avión, lo primero que intenté es conectarme al Wi-Fi, cuando me conecté, inmediatamente le llamé a Paulita y le dije, vida, así cuando me contestó, yo así ansioso para que me conteste, y dije, vida, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Así, no le pregunté nada, ni le conté nada, solo, ¿qué ha pasado? ¿No? Y Paulita me respondió lo que les va a contar ahora. Gracias, amor. Y sí, o sea, ha sido, como él me contaba, un momento muy difícil para él. Y yo me imagino que algo así ha vivido Abraham, la historia que leíamos hace un momento. O sea, qué difícil entregar a tu hijo, a tu familia, pensar que, bueno, es el plan de Dios y entenderlo y obedecer. Pero bueno, ¿qué pasaba mientras él estaba viajando? Y ahí yo les cuento la parte de mi historia. Bueno, el Mirquito es muy pegado a sus hijitas, bueno, a las tres en realidad, ¿no? Entonces, como él decía, cada viaje, y más si era un viaje largo, era complicado para las chicas, para mí y todo, ¿no? Porque ellas se ponían a llorar hasta ahora, ¿no? Son muy pegadas a su papá. Entonces, bueno, desde ya él salió 4 de la mañana del aeropuerto, creo, entonces subió al aeropuerto a eso de la 1 de la mañana. Es decir, yo no había dormido esa noche, ¿no? Pendiente de que llegue al aeropuerto, de que se embarque en el avión, de que me diga que está ya partiendo, etcétera. Yo no había dormido, ¿no? Y una noche antes fue así una despedida complicada. A la mañana, apenas amaneció, las chicas se despertaron y oraron como un par de horas porque, bueno, su papi ya no estaba y ni siquiera estaba en otro lugar para poder hablarle, estaba incomunicado hasta la mañana siguiente, o sea, por las escalas y por los horarios y cambios de horarios, no teníamos opción de comunicarnos con él todo ese día hasta el día siguiente. Entonces, bueno, nosotras tratamos de, bueno, al menos yo traté de distraerlas lo más que podía para que estén más tranquilas las chicas. Y recuerdo que ese día nos fuimos a un parque, nos fuimos al Pipiripi, así para que se cansen igual y puedan estar distraídas en otra cosa. Llegamos en la noche y bueno, ya cansadas, las acosté y yo estaba realmente molida porque no había dormido casi nada la noche pasada, más todo el día que hemos estado así entre actividades y actividades. Entré a la cama,
Y en eso no recuerdo qué hora era, seguramente cerca de medianoche. Una de ellas se despertó, empezó a llorar, ¿no? Entonces yo me levanté, entre que estaba dormida y despierta, pues estaba muy cansada, la verdad. Y fui a su cuarto y, bueno, la calmé un momento y le di su vasito de leche para que se duerma, ¿no? Encendí la lamparita y es por eso que ahí está nuestra lamparita, que era muy similar a esta. Así una lamparita tejida con lanita, ¿no? Con hilo, con lanita, que mi mamá había hecho. Entonces, bueno, encendí la lamparita, le di la leche y estaba ahí sentada, pero me estaba cayendo de sueño. Entonces digo, 5 minutos me voy a echar. Y bueno, me fui así en calidad de sonámbula a mi cama, me eché y yo recuerdo que decía, ahorita me voy a despertar y voy a apagar la luz. Ahorita voy a ir a apagar la luz, ¿no? Para que no esté toda la noche encendida, etcétera. Y me dormí en ese intento, ¿no? Estaba muy cansada. Y ahí es donde entra el tema de este animalito que vemos aquí en la pantalla, que no es uno de mis favoritos. Y yo me soñé totalmente extraño, totalmente raro. Normalmente no suelo soñar cosas así. Pero estábamos en un viaje con Mirko en mi sueño y mientras estábamos en el viaje yo me acuerdo que estábamos en un bus con harta gente. No las veía a mis hijitas, pero sí lo veía a él y del asiento de adelante, digamos, que estaba al espaldar, salían unas arañas y se volvían a entrar por el otro lado y salían otras y se volvían a entrar. Y yo veía eso y me espantaba y le decía, mira, mira lo que está pasando. Y Mirko así con la más pura tranquilidad me decía, sí, sí, como si fuera algo normal. Y yo estaba súper nerviosa. Y eso mantenía y era así un sentimiento como, no sé, de estremecimiento, ¿no? Y en eso que seguía en mi sueño y bueno, medio que se perdieron las arañas que estaban ahí. Yo inclino mi asiento para echarme y bueno, descansar un poco, ya que al parecer era normal, ¿no? Por la reacción de Mirko, tal vez yo estaba exagerando. Entonces me echo y estaba viendo el techo del bus, todo esto en mi sueño, y veo de pronto unas serpientes que empiezan a pasear, a caminar encima del techo, encima mío. Y ahí otra vez empecé así a estremecerme, ¿no? Y otra vez le decían, pero mira, así. Él como que ni bola me daba, o sea, no había reacción, ¿no? Y en eso veo que una serpiente baja, se desliza y una araña salta y empiezan así aquí de mi cara a pelearse, ¿no? Claro, eso me asustó tanto que yo desperté, así me senté de mi cama por el susto. Y bueno, no sé cuál fue peor, ¿no? Si la pesadilla o cuando desperté, porque les comento que despierto y lo primero, ¿no? Siento olor a quemado. Y yo, Dios mío, ¿qué ha pasado? Me paro, voy a la cocina y lo estaba todo apagado. Empiezo a acercarme al cuarto de las chicas y no les miento, queridos amigos, era una nube negra todo el pasillo para entrar a su cuarto. Entro al cuarto y era así, todo lleno de humo y la lámpara que estaba encendida con fuego ya estaba ardiendo. Ese momento no se imaginan la sensación que tuve, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? Me he dormido 2 minutos, ¿no? Y bueno, lo primero que tenía fue desenchufar la lámpara, las chicas seguían durmiendo. Fui a traer un trapo, no me acuerdo, agarré la lámpara y la llevé a la despensa, le eché agua, envolví al cuarto de las chicas y claro, era así un humo negro horrible. ¿Y qué es lo que había pasado? El foco, al encender la lámpara, sin darme cuenta, yo he debido mover la lámpara y el foco, ¿no? O sea, la carcasita, digamos, ¿no? La parte de arriba. Entonces, el calor del foco ha empezado a quemar la lana o el tejido. Y eso ha quemado tanto que empezó a humear y tanto así que se incendió, o sea, se incendió porque cuando yo entré era así fuego en la lámpara. Y
Y claro, estaba al lado de la cortina, de sus colchas, o sea, se imaginarán las miles de cosas que han pasado por mi mente. Recuerdo que ese momento abrí las ventanas del cuarto de las chicas y decía, bueno, tengo que sacarlas de aquí. Gracias a Dios ellas no despertaron y eso fue ahí solo Dios, porque yo movía, abría, sacaba, recorría las cosas. Las llevé a mi cama, las chicas, y empecé a abrir todas las ventanas. Eso debido ser unas 2, 3 horas en la madrugada, ¿no? Para que ventile, porque el humo era tan fuerte que estaba en todo lado, ¿no? Y, y bueno, al final ya totalmente agotada y totalmente espantada por todo lo que había pasado, me acuerdo que mi oración fue, Dios, bueno, ya no puedo más, o sea, mis fuerzas hasta aquí llegaron y necesito que me ayudes. Me entré a mi cuarto, cerré la puerta, estaba todo igual con humo y le dije, bueno, Dios, si es tu voluntad y hasta aquí llegamos, pues que estemos las tres juntas, porque yo ya no puedo, no sé qué más hacer. No quiero llorar, no es la idea del mensaje, pero eh, ha sido un momento bien fuerte, ¿no? Y nos dormimos, o sea, supongo que han debido ser las 4 de la mañana y nos dormimos las 3. Y eso a las 6 suena mi celular, ¿no? Y me dice, mira, ¿qué ha pasado? Sí. Y yo como si, o sea, no sabía que Dios había estado trabajando conmigo. Y le digo, no sabes lo que ha pasado, así, esto, ¿no? Y la lámpara y las cortinas y el humo y todo. Y ahí me dijo, ¿sabes qué? Yo sabía que estaba pasando algo. Dios me había hablado. Y es muy, muy probable que el momento en el que Él ha dicho, ok, Dios, te las entrego, yo he despertado de mi sueño y me he dado cuenta del humo y de todas las cosas que han pasado. Y tal vez Dios estaba esperando esa sacada de cuchillo, como veíamos en la historia de Abraham, a punto de clavarlo en su hijo, para que baje un ángel y me diga, alto, detente, no hagas nada. O que a mí me diga, despertate, que hay humo en tu casa, ¿no? Y que yo haya despertado, porque fácilmente, y eso hablando ya con amigos que trabajan como bomberos y demás, o sea, me decían, era cuestión de minutos que las chicas puedan, primero que intoxicarse, que era lo más obvio, ¿no? Por la cantidad de humo que había, o que se pueda encender el resto de las cosas, que tú tampoco despiertes por el tema, porque eso me decían, el humo es como que te adormece. Entonces, si no hubiera tenido tal vez el sueño tan feo que he tenido con las arañas y las serpientes, muy probablemente otra hubiera sido la historia, ¿no? Pero ¿a qué queremos llegar con todo esto, con esta historia que les hemos contado? Que esta pequeña historia se asemeja bastante, por lo menos como la hemos vivido, a lo que Dios le había pedido a Abraham. Dios le había pedido que le entregue lo más preciado que él tenía. Y el momento en que Abraham decide obedecer y está listo para matar a su hijo, es cuando Dios le dice, alto, ya sé que confías en mí, ya sé que por encima de todo estoy yo. Y a raíz de eso bendijo a Abraham. Y yo no sé qué situaciones tal vez te han tocado vivir a ti. Tal vez es alguna historia similar a la nuestra. Tal vez tienes testimonios mucho más grandes que este, ¿no? Incluso historias que se asemejan a otras historias de la Biblia. Pero lo que sí sé es que cada momento Dios está obrando milagros en nuestra vida. Así como les contaba de la billetera de esta compañera, de esta amiga, o como este sacrificio que nos ha tocado vivir. Y así podríamos seguir toda la noche. Dios siempre está al control. Y ya para terminar, simplemente algunos puntos a resaltar. Los milagros ocurren todos los días, queridos amigos, todos los días. Y como les decía, hay milagros cotidianos que los dejamos como que de percibir porque se hace rutinario, ¿no? Pero tenemos que estar atentos, apercibidos de todo eso y creer en Dios y en lo que Él hace en nuestras vidas.
Así como la situación que les contábamos, que él estaba a miles de kilómetros sin comunicación, hay muchas otras situaciones que las cuales no tenemos control. No el mismo hecho de que nuestros hijos en algún momento van a tener que tomar sus decisiones, y etcétera, ¿no? Se me ocurren una y mil cosas que podríamos mencionar. Pero sí podemos hacer algo, confiar en Dios, que Él siempre está en la situación más oscura. Dios está ahí. Y las pruebas pueden ser muy difíciles, así como la que vimos hoy. ¿Cuál es entonces nuestro secreto? Permanecer siempre de la mano de Dios y cada día, amigos, entregarle todo en sus manos. Aunque no entendamos, aunque nos parezca una locura, aunque nos parezca que caminamos y no hay cambio en nada. Entreguémosle todo, porque donde mejor está es en sus manos. Y finalmente nunca perdamos la fe, ¿no? Esa fe que es la que mueve montañas, la que puede hacer que desde Londres Dios le diga al ángel, despiértala, es momento. Y la historia sigue como ahora la conocemos. Ahora me encantaría invitarlos a escuchar esta canción y más que escuchar la canción, aprovechar ese tiempo para entregarle todo a Dios, charlar con Él, permitir que Él sea hablando a nuestro corazón directamente. Callemos todas las demás voces, nos concentremos simplemente en Él y dejemos que su Espíritu nos guíe. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento, tú
tanto